Hola alumnos, bienvenidos. Quien les habla, Anabela Cadó. Si tuvieron la oportunidad de ver el video de presentación que han subido al tablón del aula virtual, me conocen personalmente. Y si no, les aclaro que mi intención era claramente poder vernos cara a cara para abordar estos primeros puntos de la unidad 2. Evidentemente estas circunstancias sanitarias extraordinarias nos obligan a diseñar un esquema de clases que nos permite interactuar de alguna forma con ustedes y por lo menos nos escuchen. Yo pensé que esta era una buena manera, a través de esta presentación en PowerPoint, de que podamos abordar los temas de la unidad 2, sin perjuicio de lo cual les quiero anticipar que si bien ustedes tienen una presentación en PowerPoint que va delineando estos dos primeros puntos, esta presentación solamente aborda criterios generales de la unidad, con lo cual obligatoriamente ustedes deberán acudir a la bibliografía que se acompaña a esta unidad para poder abarcar, digamos, todos los contenidos, porque aquí en las diapositivas solamente van a tener conceptos generales, con lo cual no lo tienen que tomar como el resorte de estudio a las diapositivas. Y vamos a ir viendo, y aparte les quiero aclarar que estoy a su entera disposición para lo que necesiten. Cualquier duda, una vez dada estos dos primeros puntos de la unidad, la pueden plasmar en el aula virtual y yo voy a tratar de ir contestándoselas. Así que bueno, esta unidad lleva por título el concepto y abordaje de las ciencias a partir de los distintos campos disciplinares. Y el primer punto que vamos a ver va a ser justamente el que refiere a la clasificación de las ciencias. Y particularmente vamos a ver dentro de esta clasificación a las ciencias sociales y a su objeto de estudio. Ustedes muy bien saben que hay una clasificación tradicional de las ciencias que fue acuñada a partir del siglo XVIII, que las divide en ciencias empíricas y ciencias formales, o ciencias fácticas, ciencias factuales y ciencias formales. Dentro de las ciencias formales podemos encontrar, por ejemplo, la lógica, que se refiere a los métodos de pensamiento, a las proposiciones, a las deducciones. La matemática, que es justamente un sistema lógico formal de cálculo. Y dentro de las ciencias empíricas o ciencias fácticas, podemos encontrar una subdivisión que es en ciencias naturales y ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales, claramente está la biología, la física, la química. Y dentro de las ciencias sociales el abanico es un poco más amplio. Encontramos la psicología, la sociología, la economía, la ciencia política, la historia. ¿Y cuál es la distinción entre unas y otras? O por lo menos la distinción que es interesante que nosotros manejemos, que es justamente que si hablamos de ciencias formales, ustedes ven que acá en el cuadro habla de objeto y de abstracción. Es porque precisamente las ciencias formales tienen por objeto de estudio las formas vacías de contenido, es decir, objetos que son puramente abstractos. ¿Qué buscan? Buscan demostrar teoremas, aquello que tenga una coherencia lógica dentro de un sistema. Podríamos decir que no se interesan tanto por el qué, sino por el cómo. Es decir, son analíticas, no son empíricas. Le interesan las formas, no le interesa el contenido. Por otro lado, las ciencias empíricas o ciencias fácticas se ocupan de la realidad. Fíjense que en el cuadro habla de fenómenos, de hechos y de realidad, porque buscan una explicación sobre la realidad y sobre sus hipótesis y se adecúan los hechos a los enunciados. Por eso es que las ciencias empíricas se refieren a sucesos, no a procesos abstractos, sino a sucesos y procesos relacionados con la realidad.
a ideas que están conectadas entre sí. Por eso es que su demostración y fuente parte de la experiencia. Y existe una correspondencia con la realidad que tiene que ser directa. Ahora, hay, por supuesto, una realidad que no podemos soslayar, y es que las ciencias sociales, puntualmente, dentro de esta clasificación de las ciencias empíricas, son las que con mayor dificultad han podido acceder a este título, si se quiere, de ciencia. ¿Por qué? Porque las dificultades epistemológicas que tienen las ciencias sociales están relacionadas justamente con la juventud que se predica respecto de estas ciencias. Salvando a la historia, todas las demás ciencias sociales comienzan a surgir como tales recién a partir del siglo pasado. ¿Por qué? Porque hay, o hubo, mejor dicho, condiciones históricas que posibilitaron nuevos dominios del saber. Las prácticas sociales como la acumulación de mercadería y capital, como los grupos de control, como las instituciones de encierro, generaron un nuevo tipo de ciencias que son justamente estas, las sociales. Es decir, que el hombre, como objeto de estudio de la ciencia, nació hace poco tiempo. Si bien fue investigado por la filosofía desde la antigüedad, para la ciencia en sí, el hombre está aún por determinarse como objeto de estudio. Por eso es que las ciencias sociales no pueden ni deben competir con las ciencias naturales. Y podemos decir, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que las ciencias sociales tienen por objeto conocer algún aspecto de la realidad. ¿Qué puede ser ese aspecto de la realidad? Por ejemplo, dentro del campo que nosotros trabajamos desde lo jurídico, desde lo social. La vinculación de los seres humanos entre sí. Entonces, se definen en oposición a otro grupo de ciencias, en oposición a las ciencias exactas, que son las ciencias formales, y en oposición a las ciencias naturales. Porque las ciencias naturales son fenómenos que suceden en el mundo prescindiendo de su carácter social. Y ahí vamos llegando a una primera aproximación. Sin embargo, mientras que en las ciencias naturales el objeto de estudio es distinto del sujeto que estudia, en las ciencias sociales, fíjense, paradójicamente, objeto y sujeto coinciden. Y por eso existen ciertos paralelismos entre estos tipos de saberes. Justamente, el paralelismo parte del prestigio que merecidamente, si se quiere, ganan las ciencias naturales a partir de su método. Porque para las ciencias naturales, el método es considerado el método de la ciencia. Sin embargo, las ciencias sociales aún siguen enfrentándose a numerosas controversias en el campo de la doctrina. Hay quienes las niegan como ciencias, hay quienes las aceptan, pero bajo la exigencia de adecuar su método al de las ciencias naturales, y hay quienes las aceptan teniendo presente que en ellas hay una problemática específica o directamente deciden no entrar en esta discusión. Quienes la niegan como categoría de ciencia, que es una rama que se conoce como positivismo decimonónico, yo los invito a que en esta alocución que yo estoy teniendo con ustedes, cuando descubran algún término que no entienden, empiecen a usar una metodología que a mí me sirvió mucho como estudiante y que yo espero que ustedes empleen, que es armar un glosario en su cuaderno de apuntes. Un glosario que puede estar al final del cuaderno, en donde cada término que les resulta desconocido, ustedes lo escriben y lo buscan, investigan sobre su definición y su significado. Hoy por hoy tienen múltiples recursos para investigar. Entonces, si yo hablo de determinados términos que ustedes desconocen y están tomando apuntes a partir de esta narración, les pido por favor
que señalen en sus apuntes los términos que les resultan desconocidos y como tarea inicial para esta unidad tengan una definición de cada uno de esos términos. Entonces, esto como una sugerencia metodológica para ustedes que se están iniciando en esta carrera universitaria. Volvamos sobre lo que hablábamos. Respecto a quienes la niegan como ciencia, este llamado positivismo decimonónico, se asientan sobre el ideal de la unificación del conocimiento. Para ellos el conocimiento es uno y solo se conoce cuando se unifica lo formal y la experiencia. Es decir, solo se considera ciencia a aquella que pueda brindar una coherencia lógica y una contrastación. Por lo tanto, en la ciencia habrá siempre unidad de método y unidad de doctrina. ¿Quiénes son las que aunan estas dos características? Las ciencias exactas. Otra rama la acepta, pero bajo la exigencia de adecuar su método al de las ciencias naturales. Ellos intentan adecuar las ciencias sociales a las ciencias naturales. Consideran que el método de estas últimas, el de las ciencias naturales, es el único método verdaderamente válido. Y finalmente están aquellos que en una tercera posición las aceptan, pero hay una variedad de planteos en este sentido. Y consideran que hay que atender a esa variedad de planteos porque todos ellos, en definitiva, confluyen en aceptar que las ciencias sociales existen y continúan desarrollándose independientemente de que se les otorgue o no una categoría científica. No van a ser ciencias exactas, eso está claro, pero sí van a ser ciencias rigurosas. Veremos así cómo estos se insertan en el conocimiento. Justamente el compromiso del científico social es justamente ser parte de lo que estudia. Y ese compromiso tiene un aspecto positivo y otro aspecto negativo. El primer aspecto, que es el aspecto positivo, se vincula con su posibilidad de comprender los fenómenos naturales. El negativo precisamente se da porque no hay distancia entre este sujeto que investiga y su objeto. Concebir el conocimiento como una relación entre sujeto y objeto, por supuesto que a las ciencias naturales les viene como anillo al dedo. El sujeto científico aprende las características de un objeto físico y claramente en el campo de las ciencias naturales sujeto y objeto están siempre enfrentados. Pero cuando el objeto de estudio es otro hombre, ya esa relación no está tan diferenciada. Y aun cuando el científico trate de buscar ser objetivo, lo más objetivo posible, su manera de entender la sociedad, la formación que tiene, la ideología, sus convicciones, van a condicionar su capacidad de análisis. Entonces, lo interesante, ya en el campo de las ciencias sociales, es que las ciencias sociales son también llamadas ciencias humanas, ciencias del espíritu, ciencias del hombre. Y por eso es que delimitan su campo de estudio en torno al hombre. Pero no al hombre como un ser biológico, sino como un individuo que es poseedor de libertad, de lenguaje y de cultura. Poseedor de libertad porque el hombre puede tomar decisiones, por supuesto, dentro de los condicionamientos y de las circunstancias individuales y sociales. Pero los fenómenos físicos, a diferencia de estos fenómenos sociales, no tienen creatividad, no tienen voluntad, responden a las leyes de la naturaleza. Los hombres crean, los hombres eligen, su espíritu no se rige por leyes de la naturaleza. Hay algunos sociólogos incluso que se han opuesto por ejemplo, a definir al hombre como poseedor de libertad. Y dan como ejemplo el contexto social que se da en las villas miserias o aquellos obreros que han sido explotados, que están
dentro del sector informal del trabajo, precarizados, y consideran que el hombre no es poseedor de libertad porque en ese contexto social el hombre no sale, no puede salir de esa condición, no puede modificar su situación. Lo cierto, y lo que me interesa que ustedes manejen como conclusión, es que tampoco nadie podrá asegurar si los hombres que están en ese contexto social vulnerable deciden seguir así. No sabemos hasta qué punto la decisión o la libertad del hombre en ese sentido juega de una manera determinante. Por otro lado, el hombre no está rígidamente determinado como lo están los objetos de estudio de las demás ciencias. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras un físico puede predecir con certeza cómo se van a comportar determinados, por ejemplo, metales que se exponen al calor, un sociólogo no puede con la misma capacidad de predicción estudiar una situación social. Por otro lado, aquí en la diapositiva pueden ver que el hombre también es poseedor del lenguaje. ¿Por qué? Porque manifiesta lo que quiere y a veces lo que no quiere. Esta es una característica del ser humano. El lenguaje forma parte del núcleo de interés de la ciencia social y su investigación claramente le genera muchas dificultades. Para las ciencias sociales puede ser una complicación la ambigüedad de la palabra estudiada. ¿Por qué? Porque la palabra a veces manifiesta verdad, pero también oculta, también miente. ¿Por qué se complica? Se complica porque lo veraz y lo falaz puede a la vez ser consciente o inconsciente para el propio hombre. No obstante, la palabra emitida por el ser que estudia también puede arrojar sus beneficios. Puede arrojar luz sobre teorías. Se puede emplear como una fuente de información e incluso puede utilizarse para contrastar hipótesis que provienen de otras ciencias como la psicología, la sociología, la antropología. Por ejemplo, no es lo mismo que un físico manifieste como una afirmación que la piedra cae por la fuerza de gravedad y un economista diga que la inflación es un problema de origen político. Lo primero es incontrastable. Las piedras caen por la fuerza de la gravedad. Lo segundo, lo dicho por este investigador social, que es el economista, genera sin ninguna duda una discusión, un debate. Por eso digo que la ciencia, esta ciencia social, es una ciencia que se va desarrollando, que da lugar a una variedad de planteos y eso es justamente lo que la caracteriza. En definitiva, la característica del lenguaje es privativa del objeto de estudio de las ciencias sociales, porque es privativa del hombre. Solo el hombre es capaz de expresarse a través de un lenguaje simbólico. La última característica, que es la cultura, está constituida justamente por las creaciones humanas, por esto que estamos hablando. El hombre es el único ser que crea símbolos. Esto es lo que posibilita el lenguaje, la religión, el arte, la ciencia. Quien crea símbolos, quien inventa la cultura, en este caso es también quien la estudia. Entonces, de lo que se trata es de estudiar a un ser cultural que va constituyendo sus condiciones de vida, inventa las costumbres, mantiene las tradiciones, crea y diseña y legisla desde lo jurídico, con normas, con leyes, trabaja, pone su fuerza de trabajo a disposición de alguien. Eso es lo interesante dentro de estas características que estamos viendo para entender el problema de las ciencias sociales y su objeto de estudio. Ahora bien, ingresamos a un plano
planteo que lo vamos a ver como el segundo punto de la unidad 1, que ustedes en el programa lo tienen como diversos tipos de saberes humanos como arqueología del conocimiento. Y acá el tema central es la verdad. Y es toda la problematización que se genera desde la ciencia social para entender la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer, queremos saber y creemos sobre lo que conocemos y en definitiva siempre estamos buscando la verdad sobre aquello que queremos conocer, que queremos saber o que en definitiva creemos. Aunque a veces creamos falacias, eso nos beneficia. Preferimos creer cosas aun cuando no sean verdaderas. El problema de la verdad es justamente un problema que va a depender de la posición filosófica que cada uno asuma con respecto al conocimiento, al saber, a las creencias, por un lado, y con respecto a la realidad, por el otro. Es decir, aquí el problema es un problema que se genera a veces de contraponer ciertas tradiciones filosóficas sobre lo que entendemos desde determinada perspectiva como verdad, con la idea que nosotros tenemos de la verdad, que se apoya en estas características que yo les estoy marcando en la diapositiva. Se apoya en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros creemos o en lo que en la realidad nos presenta, lo que la realidad nos presenta, los supuestos fácticos. Y entonces así, cuando nos entramos a preguntar ¿qué es la verdad? Como una pregunta que se plantea como un eje central para definir los contenidos que vamos a ver a continuación, podemos enumerar 4 grandes líneas en la historia del pensamiento. Y acá es donde les vuelvo a reiterar, chicos, que esta diapositiva solamente les está presentando el contenido bibliográfico. Ustedes tienen que iniciar un profuso y comprometido ejercicio de lectura de la bibliografía. Estas concepciones que marcan las 4 grandes líneas del pensamiento son, por un lado, la concepción realista. Para el realismo, la verdad es una adecuación, una relación entre el entendimiento y la realidad. Volvamos. Es una relación de adecuación, es una relación de correspondencia entre la inteligencia y la realidad. El entendimiento capta algún aspecto que está en el objeto o que es la cosa misma en algún aspecto. Es fundamental que ustedes partan de esta concepción utilizando el término adecuación y correspondencia entre lo que yo entiendo que es la cosa y el objeto que tengo al frente, o sea, la cosa misma. Eso es lo que nos está planteando la concepción realista. Por otro lado, una segunda línea de pensamiento está dada por la concepción idealista. Aquí, la verdad es entendida como una relación inmanente del espíritu, como un acuerdo que se da entre el pensamiento con la representación del objeto. La verdad coincide. ¿Con qué coincide? Con la idea que la razón se hace del objeto. Por eso digo que es una relación inmanente del espíritu. Es el acuerdo del pensamiento consigo mismo. Esto
ya no pasa con el entendimiento, sino con el pensamiento, lo que yo pienso que la cosa es y cómo la adecuo, cómo la represento, cómo lo hago coincidir con el objeto. Tenemos una concepción pragmatista. El pragmatismo lo que hace es coincidir la verdad con la acción eficaz para el sujeto o para la comunidad. Lo que define a la verdad para la concepción pragmatista es justamente el éxito de la acción. Y finalmente tenemos una concepción relativista que pone el acento en los acuerdos sociales o culturales para determinar lo que es verdadero en un determinado tiempo y lugar. En este caso, la verdad depende de lo que cada cultura, de lo que cada sociedad considere verdadero en ese momento. La verdad se va a multiplicar según el número de culturas, sociedades o comunidades que en virtud de sus acuerdos internos establezcan lo que es verdadero para ellos. Entonces, desde allí, es posible formular distintos tipos de saberes. Cada uno de los cuales nos ubica en una perspectiva diferente. Cuando tenemos que establecer un acercamiento de tipo cognoscitivo con la realidad, podemos asumir dos posiciones. Una posición que nos ubique en una perspectiva que sea epistemológica, que es netamente científica, o bien podemos ubicarnos en una perspectiva conectiva, semiológica, hermenéutica del conocimiento, que es una perspectiva netamente descriptiva e interpretativa. Entonces, a cada una de estas formas de entender el problema del conocimiento le corresponde una idea diferente de la verdad. Véanlo aquí en el cuadro. Este cuadro está planteado también en el material bibliográfico de esta manera, con lo cual para cada tipo de saber le corresponde una idea diferente de la verdad. Veamos. Si nos ubicamos en la perspectiva epistemológica, le corresponde una noción de verdad que va a tener ciertas características. En primer lugar, la correspondencia, esta adecuación entre la mente y el referente, de la que hablábamos hace un momento, y vamos a asentarnos en el realismo del referente, o sea, en una concepción realista. Se sostiene la definición clásica de verdad, o sea, la adecuación del intelecto con la realidad. En cambio, si nos ubicamos en la perspectiva semiológica hermenéutica para entender el conocimiento, las características de la verdad difieren, porque allí, supuestamente, si nosotros nos asentamos en esta descripción e interpretación de la verdad, vamos a tomar en cuenta la dependencia del lenguaje, el producto de un encuentro comunicativo entre las personas. Fíjense, vayan relacionando los términos con las concepciones de la verdad que acabamos de ver. Dependencia del lenguaje, encuentro comunicativo entre las personas, compartir con el resto de los miembros de la sociedad la manera de representar y entender los fenómenos, coherencia con otras creencias. Entonces, relacionamos estos tipos de saberes con las cuatro concepciones de verdad que antes vimos y podemos observar así, como surge de este cuadro, que el saber científico está ligado a una concepción realista de la verdad, pero este saber semiológico hermenéutico se apoya en la combinación de las otras tres concepciones de la verdad. De la concepción idealista, que nos plantea la coherencia entre las ideas, de la concepción pragmática, que nos plantea lo que es bueno, lo que es útil, lo que es eficaz que creamos, y de la concepción relativista, que nos plantea ese acuerdo, ese consenso entre los miembros de una cultura o de una comunidad.
Y así, para poder cerrar esta problemática que se nos plantea en torno a la verdad, podemos decir que es necesario que realicemos ciertos interrogantes cuando estamos analizando las concepciones de la verdad y la problemática que la verdad nos presenta. Una característica de toda proposición es que tiene que ser verdadera. No es lo mismo saber la proposición P que saber que la proposición P es verdadera. El problema parece así planteado como se los estoy diciendo, parece un problema que es irreal, que nos da cierto aire de misterio. Pero si alguien dice, por ejemplo, la nieve es blanca, nosotros diremos sí, es verdad, la nieve es blanca. Pero si alguien dice que la nieve es verde, nosotros vamos a decir eso es falso. Pero el hecho de que nosotros nunca hayamos pensado cuál es la definición de verdad no es un problema para nosotros. Nosotros ya sabemos lo que es verdad. Somos capaces y podemos distinguir en muchos casos las proposiciones verdaderas de las proposiciones falsas. ¿Por qué parto de este supuesto fáctico tan simple que les planteé como que la nieve es blanca o la nieve es verde? Porque cuando nosotros vamos a abordar la palabra verdad, si bien es una palabra que se usa en muchos sentidos, nosotros la relacionamos con aquello que es verdadero, como que es genuino, como que no es una imitación, como aquello que realmente se da, desde el punto de vista emocional, podemos decir, aquel es un verdadero amigo. Es decir, yo puedo decir que él es realmente mi amigo y mi análisis va a ser pura y exclusivamente emocional. O sea, desde lo emocional, desde lo sentimental, utilizo esa afirmación. Pero nosotros en este campo nos vamos a ocupar solamente de aquel sentido en el cual lo verdadero es una propiedad, una característica de las proposiciones. Y entonces, ¿cuándo hay una proposición verdadera? ¿Qué diferencia una proposición verdadera de una proposición falsa? Y acá introducimos el concepto de estado de cosas. En el mundo hay numerosos estados de cosas. Si la nieve hubiese cubierto todo el sur de nuestro país, eso sería un estado de cosas. Si decimos que en el aula de la facultad, si nos estuviéramos mirando cara a cara, hay 300 alumnos sentados, porque podemos decirlo desde una planilla de asistencia, eso es otro estado de cosas. Los estados de cosas se dan, existen en el mundo, aunque nadie se dé cuenta en el lenguaje de su existencia. La existencia del estado de cosas es independiente del lenguaje, pero nosotros utilizamos el lenguaje porque el hombre es poseedor del lenguaje y utilizamos el lenguaje para poder describir ese estado de cosas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta verdad implicada en el conocimiento? De esta verdad que estamos estudiando nosotros, de este sentido que queremos abarcar de la verdad. Que una proposición verdadera describe un estado de cosas que ocurre. O, si versa sobre el pasado, de un estado de cosas que ocurrió. O si versa sobre el futuro, de un estado de cosas que ocurrirá. Una proposición verdadera describe un estado de cosas que es real, que existe realmente. Y una proposición falsa da cuenta de un estado de cosas que no existe, que no existió o que no existirá. Y por eso es que puede ser que haya diferentes tipos de verdad y que descubramos la verdad de las diferentes proposiciones de forma también muy diferente. Cualquiera sean los medios que utilicemos para descubrir que una proposición es verdadera, lo real y cierto es que será verdadera esa proposición en la medida en que describa un estado de cosas real.
Y acá nos enfrentamos a un problema que se plantea en la filosofía contemporánea. Hubo muchos filósofos importantes de nuestro tiempo. Nosotros hablamos de filosofía contemporánea cuando nos estamos refiriendo a nuestro tiempo. Y el problema de la verdad siempre estuvo más bien ligado con el saber o con esta perspectiva descriptiva, interpretativa, con este saber semiológico hermenéutico. Fíjense que desde la perspectiva científica, como lo vimos en la filmina anterior, prácticamente el problema de la verdad no es un problema en sí mismo, porque simplemente está visto desde la concepción realista. Mientras haya una adecuación entre el objeto y la realidad, no hay problema que se genere. El problema se genera precisamente cuando nos posicionamos en las otras concepciones, y por eso es que la filosofía contemporánea abarca desde esa perspectiva, desde ese saber semiológico hermenéutico, la problemática de la verdad. Esta es una filosofía norteamericana, la van a ver en el apunte, cuyos exponentes son Donald Davidson, Richard Rorty, Hilary Putnam. Richard Rorty era un pragmatista. Él planteaba y se asentaba en el modo norteamericano de encarar las ideas. Él hablaba de una verdad circunstancial, no de una verdad objetiva. Incluso argumentó en contra de que se entienda que la filosofía es una perspectiva privilegiada del saber. Era un gran crítico de las filosofías tradicionales, y por eso se desprende de las corrientes tradicionales, positivistas, de la filosofía analítica, de la fenomenología, e incluye en la versión epistemológica de la verdad a la concepción pragmática de la verdad. Rorty parte de una concepción pragmática de la verdad. Y él resume su perspectiva definiendo la verdad como lo que es bueno que creamos. Por eso les digo que él parte de una concepción pragmática de la verdad. Y lo explica más o menos así. Si aquello que una comunidad cree en un determinado momento satisface las expectativas de esa comunidad respecto del fenómeno que se está tratando de explicar, entonces esa explicación es verdadera. Y cuando esa explicación del fenómeno no resiste más los cuestionamientos de parte de toda la comunidad o de un sector de ella, por ejemplo, la comunidad científica, entonces abandonemos esa idea y la reemplacemos por otra que sea más satisfactoria. Por eso es que Rorty sostiene que la verdad se basa en juegos lingüísticos, en personas que intentan persuadir, cautivar o interesar a quienes participan de esa conversación, dándole un contenido simbólico a los textos. Ahora bien, para que esos enunciados sean válidos o socialmente válidos, no interesa que lo que se diga de la realidad o de la naturaleza sea un fiel reflejo de la realidad o de la naturaleza. Basta con que sea aceptable porque resulta ventajoso para la vida y porque es coherente. Por eso es que Rorty, y esto es fundamental y pueden ir marcándolo en el texto, se asienta y parte de la concepción pragmatista o pragmática de la verdad. Por el contrario, Hilary Putnam se asienta en un realismo interno. Intenta renovar la filosofía desde el debate sobre el realismo. Pretende separarse de Rorty. Propone adoptar esta posición según la cual, esta posición del realismo interno, ¿no? Según la cual la verdad está ligada, por un lado, a la idea de la realidad y por otro lado, a la idea de, y escuchen bien estas palabras, pueden marcarlas si quieren, aparato conceptual o esquema conceptual. Según Putnam, no es posible separar la verdad de la realidad, pero tampoco es posible separar a la verdad y a la realidad
de un determinado esquema conceptual. Por lo tanto, el problema de la verdad para este filósofo está ligado al problema del realismo. El primer componente de la verdad para Putnam está dado por la coherencia. Y en este punto, es en el único punto que coincide con Rorty. Cada vez que alguien dice que un hecho o un evento del mundo es verdadero, es necesario que el enunciado sea coherente. De ello, podemos decir que la verdad está o no está en lo que se dice, en los enunciados, no está en las cosas, según Putnam. ¿Cuáles son los rasgos que tiene que poseer un enunciado para resultar, mejor dicho, coherente, y en función de esa coherencia ser verdadero? Se dice que un enunciado es verdadero cuando se sostiene en creencias mayoritariamente ciertas, es decir, por ejemplo, si hoy, 26 de marzo, que estoy armando esta clase, les digo que está nublado y frío porque ha llovido, estas creencias que yo estoy planteando son creencias que se consideran ciertas y que por ser evidentes, es evidente que está nublado y frío, no necesita ser justificada para ser sostenida. Sirven como un sostén, sirven como un argumento para las otras creencias. En segundo lugar, el enunciado va a estar elaborado dentro de un esquema conceptual que es socialmente compartido y adoptado previamente. Nadie discute que hay un mundo, que hay una realidad. ¿Qué es el esquema conceptual? ¿Cómo definimos esquema conceptual? Lo definimos como un sistema de ideas que permiten aproximarnos a un objeto. Es decir, nadie discute que yo estoy sentada aquí o que hoy el día está nublado. Todo eso no se discute. Lo que es discutible es pensar que ese mundo real que estoy describiendo es independiente de la experiencia que nosotros tenemos en él y que puede ser independiente de un determinado aparato conceptual que lo puede expresar. Es decir, somos realistas en la medida en que aceptamos la existencia del mundo y siempre y cuando aceptemos al mismo tiempo que la realidad es la realidad tal como es concebida dentro del aparato conceptual que utilizamos para hablar o para representar este mundo real. Brevemente, solamente dentro de un esquema conceptual la realidad tiene sentido. Tiene sentido hablar de realidad si puede ser dicha, si puede ser pensada de una determinada manera. Por eso es que no podemos nosotros decir, en función de esto, que es imposible distinguir dentro de un determinado esquema conceptual entre hechos reales y hechos que no son reales, o entre enunciados verdaderos y falsos acerca de los hechos. El realismo entiende la realidad independientemente de la experiencia y del aparato conceptual y supone que las cosas tienen propiedades en sí mismas al margen de cualquier contribución hecha por el lenguaje o el pensamiento. Pero según la postura de Putnam, nuestros conceptos pueden ser relativos a una cultura, pero de eso no se sigue que la verdad o la falsedad de cualquier cosa que digamos usando esos conceptos sea decidida simplemente por la cultura. En definitiva, lo que Putnam propone es abandonar esa división que nosotros tenemos ficticia entre el mundo en sí mismo y los conceptos que usamos para hablar y para pensar, y asumir que solo es posible decir la verdad y creer en ella
una vez que se ha definido previamente con qué esquema conceptual esa verdad será expresada. La verdad en este caso va a ser siempre relativa, porque va a depender del esquema conceptual con el cual nosotros la expresamos. Podríamos elegir una forma más clásica de decirlo y recurrir como corolario de este tema a Aristóteles. El ser se dice de muchas maneras. Chicos, acá les estoy presentando las primeras páginas de la bibliografía de la unidad sobre la cual yo diseñé esta clase. Si ustedes observan en la filmina van a ver las ciencias sociales, el objeto de estudio de las ciencias sociales. Busquen estas fotocopias, ahí pueden ver el número de páginas, 157. Buscan el planteo que nos aproxima a las distintas concepciones de la verdad como problema, donde está Davidson, donde vemos a Rorty, donde vemos a Putnam. En la siguiente filmina lo tenemos a John Hoppers hablando de la verdad y de este estado de cosas del que yo les comentaba. Y este texto de Ricardo Guibur que nos plantea las concepciones acerca de la verdad y le sirve para complementar estas concepciones que anteriormente hemos abordado desde Davidson, Rorty y Putnam. Así que los invito a que aborden. Estas son solamente las páginas iniciales de los apuntes. Los apuntes tienen alrededor de 5 a 10 páginas cada uno para abarcar los temas. Así que en la medida en que ustedes vean esta presentación de la clase, acompáñenla con el apunte al lado para que puedan ir marcando. Es más, yo me anticiparía a ver primero la presentación y después reiterarla a esta narración mía de la unidad con el apunte al lado para que vayan marcando ideas principales. Y vuelvo a reiterarles esta metodología de ir armando un glosario sobre palabras cuyo significado me resulta desconocido. Es una forma de que ustedes amplíen su lenguaje y abarquen y empiecen a manejar un léxico que van a necesitarlo a lo largo de la carrera. Sean muy bienvenidos. Si todo sigue como viene y le ponen mucho empeño a estos primeros años de la carrera, si Dios quiere, en unos años nos veremos en Filosofía del Derecho. Muchas gracias por su atención.